Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señores diputados. Muy buenas tardes también a todas las autoridades que hoy nos visitan, funcionarios, miembros del Poder Ejecutivo, al señor vicegobernador, intendentes presentes, familiares, a todos, sean todos muy bienvenidos. En realidad, la miembro informante de la Comisión de Poderes hizo una mención a todos los pliegos que se van a tratar en esta sesión, lo cual nos va a obligar a hacer un análisis general de todos los pliegos, pero dejamos solamente advertido de que se tratan de votaciones individuales de cada uno de ellos. En principio, decir que de los momentos que nos toca atravesar como diputados, quizás esta sea una de las sesiones más importantes, las sesiones más trascendentales que nos toque tomar. Y lo digo porque designar a un ministro o designar a un magistrado, a un juez, implica un acto político complejo, un acto institucional de amplia trascendencia, porque de alguna u otra forma en esta sesión se reúnen las voluntades de los tres poderes del Estado, ¿no? El Poder Ejecutivo, quien hace la propuesta, nosotros como Poder Legislativo, quienes le brindaremos acuerdo, y por supuesto el Poder Judicial, que luego de esta sesión va a sufrir modificaciones, no va a ser el mismo. En mi caso como abogado y abogado litigante, también quiero adelantar de que no es sencillo juzgar la idoneidad de un colega, no es una tarea grata, pero quizás el hecho de conocer por dentro el Poder Judicial nos permite tener una lectura bien precisa de las consecuencias que tiene una designación errónea de un magistrado de la justicia provincial. Pero hoy no venimos, por supuesto, a votar más allá de la formación profesional de cada uno de nosotros, sino que venimos a votar en carácter de diputados de la provincia. Y en ese sentido quiero empezar de esta manera a fundar cuál es el voto del bloque de la Unión Cívica Radical respecto de estos pliegos que están siendo propuestos. Específicamente nos abocaremos ahora a mencionar la postura de nuestro bloque respecto de los dos propuestos para integrar el Superior Tribunal de Justicia y la propuesta candidata para integrar el Tribunal de Cuentas de la provincia de Misiones. Y decía que la postura de nuestro bloque, y esto quisiéramos aclararlo desde el inicio, no hacemos cuestionamientos a la persona de los postulantes. Está muy lejos de nuestra intención. Al contrario, conocedores de la importancia institucional que esta sesión tiene, haremos un análisis lo más objetivo posible, porque somos conocedores de la importancia de esta sesión, de esta determinación que tomamos por delante. Y en este sentido, creo que lo primero que hay que mencionar es que cuando se eligen a los ministros del Superior Tribunal de Justicia, que es el órgano máximo de la justicia provincial, en la última instancia, creemos que el mecanismo de selección de jueces y funcionarios, que es central, que es de central gravitación para mejorar la calidad del funcionamiento de la justicia, ese mecanismo de selección se debe agudizar aún más cuando estamos eligiendo y seleccionando a aquellas personas que van a integrar el órgano máximo de la justicia provincial. Y lo digo porque es importante tener presente qué establece la Constitución de la provincia de Misiones al respecto. En su artículo 116, inciso 10, efectivamente se establece esta sesión, esta audiencia, este ámbito, donde la Constitución estableció una mayoría muy rigurosa, la máxima exigencia constitucional al respecto. Se exigen los 2/3 de la totalidad de los integrantes de esta Cámara. Y además se exige o se establece que esta decisión se realice públicamente, también para garantizar el derecho al acceso a la información y fundamentalmente poder difundir los actos del gobierno, los actos políticos. Pero la exigencia de los 2/3 no debe ser un techo, sino que debe ser justamente el piso, porque la necesidad de reunir el consenso de los 2/3 del total de los integrantes de la Cámara implica que no solamente hace falta arribar a una mayoría especial, sino que la Constitución nos dice y nos preestablece que se requiere para este tipo de decisiones que haya acuerdos, que haya puntos de coincidencia, que haya puntos de vinculación
y de grandes consensos políticos entre los distintos bloques que integramos esta Cámara de Representantes. Y lo digo porque el mecanismo de selección de los magistrados es el que nosotros nuevamente hoy volvemos a cuestionar, específicamente referido a los ministros del Superior Tribunal de Justicia. Y lo digo porque no alcanza solamente con reunir los requisitos formales que establece la Constitución. Me refiero a la edad, me refiero a la ciudadanía o a los años de ejercicio profesional, sino que el gobernador, al realizar la propuesta que realiza, además de observar que estos requisitos se cumplan, también debe seleccionar a las personas que cumplan con todas las condiciones que debe reunir un magistrado que va a cumplir tamaña responsabilidad en el futuro. Y lo dice la doctrina, lo dice la historia del derecho, que la primer condición, por supuesto, que un juez debe ser una buena persona, una persona de bien. Y vuelvo a reiterar lo que decíamos al inicio de nuestro bloque, ¿no? Acá no se está cuestionando las aptitudes personales de los magistrados propuestos, de los postulantes propuestos para desempeñarse como magistrados, sino que estamos haciendo otro tipo de observaciones. Y por supuesto que esos requisitos, además de los formales que decíamos, y de ser buenas personas, personas de buena fe, requieren una serie de elementos que también se deben acreditar, que se deben justificar fehacientemente. Esta Cámara, para poder conformar y para poder definir cuál es su voto, debe contar con elementos acreditados de las otras condiciones requeridas para un magistrado y más aún para la última instancia judicial de la provincia. Y me refiero al bagaje jurídico que tengan, a sus estudios realizados, a sus posturas doctrinarias, a si han realizado especializaciones, a si es que han reunido en su trayectoria los antecedentes necesarios que lo coloquen en una clara defensa de la Constitución nacional, de la Constitución provincial. Esos son varios de los requisitos que también nuestro sistema jurídico nacional y provincial exige a los funcionarios. Y hay un requisito que yo quisiera específicamente detenerme, porque creo que es central en esta posición que fijamos como bloque, como partido. Lo que también requiere el sistema es que los magistrados sean independientes del poder político. No exige la Constitución neutralidad ideológica, porque la neutralidad ideológica no existe. Cada persona tendrá su afinidad partidaria, su filiación partidaria o su historia vinculada a una actuación política, y eso no está mal. Lo que sí requiere el sistema jurídico, la Constitución, lo que requiere es que esa persona, independientemente de su filiación o su inclinación política, al momento de tener que tomar una decisión trascendente, soporte las presiones, soporte de manera cabal, con un comportamiento neutral, cualquier tipo de presión político, partidaria, de intereses o de lo que fuere. Eso reclama la Constitución, eso nos pide a nosotros también la sociedad en este tiempo. Y aquí es donde en este punto empezamos a encontrar las primeras divergencias respecto de las nominaciones de la doctora Bencharuti y del doctor Benítez. Porque también en la Constitución subyace a lo largo de toda su trama un principio que es central y que hacíamos mención, que es el principio de la idoneidad, que está consagrado a nivel nacional en la Constitución, en el artículo 16, y en nuestra Constitución provincial en su artículo 75. Por eso, insisto, el gobernador debe reunir, debe seleccionar y debe acreditar fehacientemente que estos postulados, que estos postulantes a desempeñarse en la máxima jerarquía provincial reúnan esos requisitos. Y si se me permite, voy a mencionar a Vidar Campos, que al hacer mención al artículo 16 de la Constitución dijo: hay empleos para los cuales la propia Constitución establece los requisitos, para un presidente, para un diputado, para un juez, pero también para estos cargos rige el principio general de idoneidad, en el sentido de aptitud, de capacidad, de competencia, de suficiencia, de conveniencia,
de adecuación y de independencia. Por eso decíamos que hacemos eje como uno de los puntos centrales de nuestra postura en el mecanismo de selección hoy por hoy que nos rige en la provincia de Misiones respecto de la designación de los ministros del Superior. Y lo digo porque, apelando un poco a la historia, allá por el año 2003, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, cuando se decidió de alguna forma desandar esa Corte Suprema que tenía la mayoría automática de aquel tiempo, fue el presidente de la Nación, en una decisión que fue celebrada por todo el arco político y que fue celebrada también doctrinariamente, que se autolimitó en sus facultades y estableció una serie de requisitos mínimos para elegir a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y hace pocos meses atrás veíamos a dos nuevos integrantes de la Corte, el doctor Rosati y el doctor Rosenkrantz, quienes atravesaron por una ardua audiencia pública donde se sometieron durante mucho tiempo a la interrogación, a la indagación, a la consulta, a la pregunta del Senado de la Nación. Y además de la audiencia pública que estos magistrados nacionales tuvieron que sortear, también tuvieron que sortear un proceso de impugnación que lo previó Kirchner en aquel decreto número 222 de aquel tiempo. Y aclaro e insistimos, no son exigencias que establece la Constitución Nacional. El Poder Ejecutivo determinó, además de lo preceptuado, otras exigencias más para dar mayor transparencia y para poder corroborar la idoneidad, la aptitud y la independencia de la cual estamos hablando. Nos hubiera gustado, y lo digo ya, en relación a la postura que ha mantenido el bloque de la Unión Cívica Radical en todos estos años. Desde hace muchos años venimos planteando la necesidad de articular herramientas, mecanismos, donde podamos conversar, conocer, indagar, preguntarle a los que se van a desempeñar como ministros del Superior Tribunal cuál es su visión sobre la justicia provincial, qué piensan sobre el estado de la justicia en este tiempo, respecto de la mora judicial, respecto de la vigencia de la Constitución, respecto de la presencia de las minorías en los cuerpos deliberativos. Y no solamente indagando, sino también consultando, sabiendo cuáles son o conociendo cuáles son sus sueños, sus objetivos, sus desafíos. Preguntarles que nos cuente cuál va a ser su plan de gestión política dentro del órgano judicial de mayor jerarquía en la provincia de Misiones. Esa petición del radicalismo, que como decía hace mucho tiempo se sostiene, nuevamente en este tiempo no ha podido darse. El juego de las mayorías y de las minorías ha impedido que nuestra selección haya podido contar con una herramienta muy importante, como es la audiencia pública, que, insisto, a nivel nacional existe y además existe un proceso de impugnación. Eso nos hubiera permitido haber de alguna manera equiparado también una incoherencia que presenta el sistema de selección de magistrados. Y también lo decimos. Los demás funcionarios que hoy vamos a brindar acuerdo, jueces de primera instancia, fiscales de Cámara, han tenido que sortear el proceso del Consejo de la Magistratura, han tenido que exponerse y participar de un concurso público de oposición y antecedentes, se ha merituado su examen, han tenido que acreditar sus conocimientos científicos, técnicos, doctrinarios. Luego de haber atravesado todo ese proceso, en otra instancia ya en esta Cámara, en la Comisión, han tenido que sortear una audiencia pública, han tenido que también sortear impugnaciones que eventualmente se formularon. Entonces, ahí surge una incoherencia para nosotros. A los menos le exigimos más y a los que van a integrar el máximo órgano de justicia de la provincia le exigimos menos. Para traducirlo, a los que son los jefes de aquellos que van a desempeñarse en la justicia provincial tienen menos exigencia a la hora de tener que integrar el órgano máximo de la justicia provincial. Y no es un dato menor, no es un dato menor, porque lo decíamos, en este tiempo, donde la provincia de Misiones no es una isla, hoy la sociedad argentina pone al funcionario público, a todos nosotros, y puntualmente al Poder Judicial, en el centro de la escena.
nos está pidiendo a todos nosotros, y específicamente al Poder Judicial, que tenga mayor transparencia a la hora de funcionar, que se seleccionen a los mejores, que los mejores estén al frente de la Judicatura Provincial, que hagamos el esfuerzo nosotros como poder político, que hoy nos toca decidir, en poder seleccionar a los mejores, capacitados para la función que tienen que cumplir. Sin embargo, estas herramientas que planteábamos tampoco han podido concretarse. Y nos toca a nosotros, efectivamente, decidir y poder merituar esa idoneidad. ¿Por qué? Porque es justamente el poder político, esta mayoría especial que se requiere, nosotros en representación del pueblo que estamos hoy presentes aquí, poder merituar cada uno de nosotros. Seguramente existirán distintas varas según cada diputado, conforme su evaluación propia o personal o partidaria, pero lo cierto es que la responsabilidad es nuestra. Es nuestra como diputados la responsabilidad de levantar la vara, de levantar la exigencia solicitada a los funcionarios públicos. Los jueces, que son los únicos que nos son elegidos a través del voto directo de la gente, y nosotros que tenemos la responsabilidad de designarnos, tenemos que hacer el esfuerzo para buscar los mecanismos que garanticen todos estos principios que, como decíamos, existe y exige el poder, la Constitución y nuestro sistema jurídico provincial y nacional. Entonces, decíamos, y ya concretamente empezando a referirnos a nuestras diferencias respecto del acuerdo que se solicita respecto de la doctora Bencharuti y del doctor Benítez, estuvimos analizando, por supuesto, los antecedentes, los currículos que existen en la Comisión de Poderes. La doctora Bencharuti tiene una extensa trayectoria, meritoria trayectoria, reconocida por muchos, valorada por muchos, pero lastimosamente existe una mancha. Existe una mancha en su trayectoria que el bloque de la Unión Cívica Radical no puede pasar por alto. El Tribunal Electoral de la provincia de Misiones, allá por el año 2011, cuando bajo la acordada 804, firmada por la propuesta, vulneró groseramente la Constitución provincial y afectó el complejo mecanismo de poderes y contrapoderes que establece la Constitución y no respetó la presencia de las minorías, nos demostró en una situación puntual, verificable, constatable, que al momento de tener que decidir bajo presión de un sector político y tener que equilibrar la balanza entre la mayoría y la minoría, entre el oficialismo y la oposición, lastimosamente para nosotros, avanzó en un fallo que vulnera garantías constitucionales, que vulneró el respeto a la presencia de la minoría a partir de esa acordada 804. También afirmaron otros ministros que están presentes, la doctora Velázquez y el doctor Uset, aquella acordada de aquel año. Y el radicalismo, por supuesto, recurrió y hasta el día de hoy sigue sin resolverse aquel caso del año 2011. Y para ser aún más precisos, ese caso, en la decisión del Tribunal Electoral, es estudiado por la academia a nivel nacional como una circunstancia clara de una violación al respeto de las minorías, la representación de las minorías en la historia política nacional. Nos hubiera gustado, por supuesto, conocer mucho más los antecedentes y corroborar la trayectoria del doctor Benítez. No hubo oportunidad de avanzar en esta audiencia pública, no hubo oportunidad de poder conocer cuál era, como decíamos, su plan de gestión al frente o integrando el órgano máximo de la justicia provincial, y no ha corroborado el gobernador, ni tampoco esta Cámara, creemos nosotros que lo ha hecho, los distintos elementos que mencionábamos, que además de los requisitos formales se requiere para ser nada más y nada menos que ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Decíamos que era una decisión trascendente la que estamos tomando hoy,
Y recordamos la postura sostenida por nuestro bloque. Recuerdo las palabras que en su momento mencionó el diputado Pablo Andersen, el diputado Horacio Spallanzani, el diputado Luis Pastori, en circunstancias de tener que decidir en esta misma situación, en el voto para otros ministros de otro tiempo. Y hay un hecho que ha sido muy importante, también valorado por nosotros, un hecho que creo que debe ser considerado, porque es importante. ¿Cuál ha sido la postura que ha tenido el Colegio de Abogados de la provincia de Misiones? El Colegio de Abogados de la provincia de Misiones ha publicado solicitadas, ha realizado reuniones con los matriculados, ha buscado opinión, ha concurrido a la Comisión de Poderes, donde con mucha claridad y con mucha contundencia ha cuestionado a ambos postulantes por la falta de independencia del poder político y por la falta de trayectoria comprobada respectivamente de ambos. Y es más, el Colegio de Abogados, presidente, en una nota dirigida a la presidencia, si se me permite, ha dicho lo siguiente: opinamos que sería un acto oportuno permitir que quienes vayan a ostentar tan digno cargo en la magistratura provincial puedan prestar sus antecedentes y proyectos en el Poder Judicial, mediante la instancia de celebración de audiencia pública. En tal sentido, entendemos que tanto la propuesta por el Poder Ejecutivo, tanto como por su aprobación por el Poder Legislativo, siendo facultades reconocidas constitucionalmente, no se ven morigeradas ni tergiversadas por la circunstancia de que los postulantes puedan ser reconocidos y conocidos por la sociedad mediante esta instancia democrática y participativa prevista en el sistema de convocatorias a audiencias públicas, análogo al proceso que a nivel nacional fue instaurado mediante el decreto 222 del año 2003, permitiendo de este modo la participación ciudadana, ético y propio de la República, para legitimar a quienes ocuparán el más alto cargo del Poder Judicial. Y a razón de esto, también creo que corresponde, creemos desde nuestro bloque que también corresponde, mencionar cuál ha sido la postura de la Federación Argentina de Colegios de Abogados al respecto, la FACA, que en fecha 13 de junio del corriente año dijo: es convicción de la colegiación de la provincia que la designación de los futuros magistrados debe hacerse basada en la incorporación de ministros capaces, libres, responsables, honestos e independientes, asegurando una justicia imparcial, cuya finalidad es garantizar la libertad y los derechos de los ciudadanos en el marco de una democracia constitucional. Por ello, la mesa directiva de la Federación Argentina de Colegios de Abogados resuelve, primero, apoyar las actuaciones del Colegio de Abogados de la provincia de Misiones, fijándose por lo menos un sistema de audiencias públicas para evaluar los antecedentes de los candidatos a formar parte del Superior Tribunal de Justicia. Que no obstante lo mencionado precedentemente, el objetivo debe ser que en la provincia se reglamente un procedimiento similar al previsto por el Decreto Nacional 222, en cuanto al ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 101, 25 y 116 de la Constitución. Que resulta también urgente y necesario exhortar al poder político a arbitrar los medios necesarios para cubrir las vacantes existentes en el más alto tribunal provincial, garantizando su idoneidad de solvencia académica e independencia. Para ir concluyendo, presidente y señores diputados, desde nuestro bloque consideramos que hemos perdido una oportunidad. Creemos que el gobernador Pasalacqua y esta legislatura perdió una oportunidad para fortalecer la calidad institucional y robustecer la ya debilitada justicia provincial. Oportunidad de establecer un procedimiento con criterios objetivos y transparentes para la selección de nuevos ministros. Un mecanismo donde pudiéramos hacer sentir a cada seleccionado que no le debe el cargo a nadie y que el mérito de ser ministro del Superior Tribunal de Justicia se lo debe a su propia formación, capacidad y idoneidad. Que esa sea la única cuestión, la única razón de poder integrar
el máximo tribunal. Y también podría haber sido una oportunidad, que la consideramos perdida, de empezar a disipar ese manto de sospecha que también se teje o se cierne sobre el Superior Tribunal. Más aún, y quizás como muestra más grotesca, bajo el escándalo que vivió la provincia y el Poder Judicial del ya conocido caso Santiago en la provincia de Misiones. Ñonqui de la EBI y socio del quien fuere director ejecutivo. Por eso, pudo esta Cámara y pudo el gobernador dar un salto de calidad hacia adelante. Sin embargo, continuamos con la lógica de los últimos años, la misma lógica seguida en su momento por el gobernador Rovira y luego por el gobernador Clos, dividiéndonos los cargos en base a las pertenencias partidarias o de los sectores del oficialismo, del sector rovirista. Se está saliendo del reglamento, no puede hacer imputaciones, y está haciendo imputaciones, me ha nombrado a mí, está fuera del reglamento. Artículo 101, no puede dar imputaciones maliciosas a ningún miembro de esta Cámara. Le pido que se retracte o si no, pierde el uso de la palabra. Lea el artículo 101, por favor. Tiene que respetar el reglamento. El secretario le va a leer el artículo 101. Tiene que pedir perdón de lo que ha dicho, por lo menos con un miembro de esta Cámara. Tiene que dicho. No he dicho nada agraviante ni he realizado ninguna... Y yo considero que es un agravio y soy miembro de esta Cámara. No voy a entrar en discusiones. Usted me ha nombrado y ha agraviado con imputaciones que yo no estoy de acuerdo. Lea, le estoy observando en uso de la presidencia, señor diputado, no se ponga nervioso. Respete el reglamento, simplemente, es muy sencillo. Pero usted tiene que salvar el error que ha cometido. Lea el reglamento, por favor. Artículo 101 del reglamento. Continúe mientras busca el artículo. (101, 131). Lea, por favor. Son absolutamente prohibidas las alusiones irrespetuosas y las imputaciones de mala intención o de móviles ilegítimos hacia la Cámara y sus miembros. Usted me ha nombrado, señor diputado, y ha dicho, en la cadena argumental me ha puesto como que se viene repitiendo una intención política en determinadas cuestiones. Está en la versión taquigráfica. Si sigue sostiene eso, o si no, tiene que retirarlo porque es un agravio hacia mi persona, como integrante de esta Cámara, como diputado, no como presidente. Hola. Reitero y para que conste en actas, yo no he hecho ninguna imputación de carácter personal ni he agraviado a ningún... ¿Me ha nombrado? Así que quisiera continuar... ¿Me ha nombrado o no? ¿Me ha nombrado? Por supuesto que he nombrado a muchas personas. Por supuesto que sí, pero quisiera continuar con la argumentación que estoy realizando. Usted tiene que decir claramente que no ha hecho ni un cargo respecto a lo que ha nombrado. No, la suya. La mía y la del bloque. ¿Me permite continuar y terminar de argumentar? Tiene que explicar este tema.
¿Dónde surge eso, presidente? ¿Usted me permite terminar? ¿De sus dichos? Voy a terminar de argumentar lo que veníamos desarrollando. Yo quisiera sortear este mal tiempo de esta circunstancia que creo que usted está dramatizando y quisiera continuar. Vuelve a emitir un juicio. Para hacerlo más claro, señor diputado, no se ponga nervioso, termine con su exposición. Yo simplemente, en uso de esta presidencia, tengo que indicar los apartamientos al reglamento y cuando hay un estado de ánimo diferente del que siempre debe reinar, que es de calma, premura y nada más. Y como usted me ha imputado, me ha nombrado, es mi obligación, no solo, reitero, de hacer observar el reglamento, sino de mantener la cordialidad de todos los términos. Continúe, diputado. Para finalizar, presidente, y reitero nuevamente, no he hecho ninguna aseveración, imputación ni cuestionamientos puntuales. Lo que estamos describiendo y fundando el voto que estamos realizando y ratifico integralmente cada una de las expresiones que he tenido. Y para concluir, entonces, decíamos que esa mayoría especial que requiere la Constitución provincial busca el consenso político. Y el consenso político no es solamente lograr la imposición de la mayoría con los votos suficientes, sino que requiere buscar punto de contacto entre los distintos bloques partidarios. Nuestro proyecto de audiencia pública sigue en estudio, al igual que la posibilidad de arbitrar alguna otra herramienta para que en el futuro, desde nuestro bloque, podamos acompañar designaciones de este tipo, que hoy, lastimosamente, no lo podemos hacer. Muchas gracias.